Hermanos, ahora sí vamos a tomar la Biblia y abrirlo en el libro de Deuteronomio. Es el quinto libro de la Biblia en el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio. El capítulo 4, versículo 9 en adelante. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 en adelante. Algunos todavía están buscando, hay que darle unos segundos más a algunos. ¿Ya? Sí, en el Antiguo Testamento es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 4, versículo 9 en adelante. Dice el título de este párrafo, la experiencia de Israel en Horeb. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra, y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis, y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. En esta mañana el pastor Alex Onelli tiene el mensaje para nosotros. Hermanos, buenos días, en nombre del Señor. Un placer estar con ustedes esta mañana para poder estudiar juntos la palabra de Dios. El tema esta mañana lo tenemos aquí en la pared, imágenes prohibidas, imágenes prohibidas. Y ustedes sabrán que vivimos en un país donde muchas personas tienen en sus casas imágenes a las cuales reverencian. Y una pregunta que se nos hace muchas veces como evangélicos es ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo?
Entonces, ahora estudiando los 10 mandamientos, llegamos a este segundo mandamiento, lo podemos ver en Éxodo capítulo 20. Vamos a ver este segundo mandamiento que nos toca estudiar esta mañana, este día, en el curso de estudios de los 10 mandamientos. Podemos leer quizás Éxodo 20, versos 4 al 6, y este es el texto para nosotros esta mañana. Éxodo 20, verso 4. Aquí tenemos el segundo mandamiento de Dios. Nuestro Creador nos ha dado 10 mandamientos fundamentales, y aquí tenemos el segundo de ellos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vamos a orar, hermanos, un momento esta mañana. Vamos a encomendar este tiempo al Señor. Vamos a pedir que Él nos hable a través de su palabra este momento. Padre Celestial, queremos darte gracias por traernos en esta hermosa mañana para poder alabar tu nombre. Reconocemos, Señor, que tú eres grande, tú eres maravilloso, y Padre, tú también como nuestro Creador nos has dado mandamientos para que podamos ordenar nuestras vidas conforme a tus planes y propósitos. Reconocemos, Señor, que como seres humanos hay la tendencia siempre hacia el pecado. Siempre, Padre, la tendencia de seguir más a Satanás, el enemigo, que a nuestro Creador. Y Padre, pedimos que en este tema acerca de imágenes prohibidas, Padre, tú puedas abrir nuestros ojos para entender lo que tú nos estás diciendo. Y Padre, que esto pueda ser de provecho espiritual para cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, hoy en día vivimos en una sociedad que cada vez más se llama una sociedad liberal. Y una sociedad liberal es una sociedad en la cual se permite cada vez más cosas. La idea es que la persona tiene libertad para hacer o decir cualquier cosa que le viene en gana. Pero es interesante que aún en una sociedad liberal como la nuestra, hay ciertas prohibiciones. Por ejemplo, ustedes habrán visto de vez en cuando en la televisión algún artículo noticiero en la cual han descubierto un hombre que ha estado traficando con imágenes de sexualidad infantil, pornografía infantil. Y ustedes saben que nuestra sociedad puede aceptar muchas cosas, pero esa es una cosa que no se acepta. Y la pregunta es, ¿por qué en una sociedad liberal no se aceptan imágenes de pornografía infantil? Y la razón es porque esas imágenes son tremendamente dañinas. En primer lugar, las personas que trafican en estas imágenes son culpables de abuso sexual de menores. Y a veces ese abuso sexual es algo que dura toda la vida, marca a la persona para toda la vida. Y en segundo lugar, las personas que se dedican a mirar estas imágenes, ellos también son dañados emocional y sexualmente. Entonces la sociedad permisiva en la cual vivimos hoy en día se da cuenta que tiene que haber límites. Y en esto de imágenes sexuales infantiles, el mundo dice no. Ahora, Dios también tiene sus criterios. Y esta mañana hemos leído en los dos pasajes que Dios dice no a otras imágenes. Y en las imágenes a las cuales nos referimos son imágenes de Dios o imágenes que pueden representar a Dios. El primer mandamiento que ya hemos estudiado en verso 3 de Éxodo 20 afirma categóricamente que el ser humano, ningún ser humano debe tener otro Dios que no sea Jehová. Ya es una afirmación categórica, ningún ser humano debe tener un Dios que no sea Jehová, el Dios creador de los cielos y la tierra. Pero la pregunta entonces viene, ¿cómo adoramos a este Dios? ¿Cómo servimos a este único Dios? Y en el segundo mandamiento Dios nos aclara cómo. Y lo aclara en una forma negativa.
no harás imágenes, ni del Dios verdadero, no harás imágenes. Porque cualquier imagen, aun que pretende ser de Dios o del Señor Jesucristo, cualquier imagen es dañino para nosotros. Y aquí el segundo mandamiento es muy claro. En verso 4, el mandamiento es no hacer ninguna imagen de Dios o de alguien que represente a Dios. Pero en verso 5 tenemos el segundo mandamiento, la segunda parte de este segundo mandamiento. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Estas son imágenes prohibidas de nuestro Creador para nuestro beneficio espiritual. Ahora la pregunta esta mañana es ¿por qué? ¿Por qué será que estas imágenes podrían ser tremendamente dañinas para el ser humano? Y aquí valdría la pena, hermanos, sin afán de criticar a nadie, pero en un mensaje como este hay que ser claro. Vivimos en un país donde muchas personas tienen en sus paredes, en la casa, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. O tienen imágenes del Señor de los Milagros. Cuando yo vivía en Tarma había otra imagen, la imagen del Señor de Uruguay. Y hay una serie de imágenes que representan al Señor Jesucristo y la gente deposita su confianza en ella y la gente se inclina delante de ella. Cuando la palabra de Dios ha dicho categóricamente en este segundo mandamiento que tiene alcance universal, no se debe hacer eso. Eso nos daña. Aunque parece mentira, eso daña al ser humano. Ahora la pregunta es ¿cómo? ¿En qué sentido? Permítame esta mañana mencionar a lo menos 4 razones por la cual el uso de estas imágenes nos dañan tremendamente como seres humanos. Y si alguien esta mañana tiene esas imágenes en su casa, valdría la pena considerar qué hacer con esas imágenes. O si somos creyentes y conocemos a otras personas que tienen estas imágenes, entonces Dios nos llama a ayudarles a ellos a entender estas cosas para su bien espiritual. La primera razón por la cual estas imágenes son prohibidas es porque Dios es espíritu. Dios no es material. Dios no puede ser reducido a ninguna imagen. Por tan elegante y hermosa que sea la imagen, Dios no es capaz de ser reducido a eso. ¿Por qué? Porque Dios no tiene forma. Dios es espíritu. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ahora el pasaje que el pastor Alejandro leyó hace unos momentos en Deuteronomio 4, miren cómo Dios, anticipando ya el problema que tenemos como seres humanos, cuando Dios se manifestó al pueblo de Israel hace tantos años en el monte Sinaí, Dios tuvo mucho cuidado de cómo se manifestó. Lean conmigo otra vez Deuteronomio 4, versos 15 y 16. Miren aquí el cuidado que Dios tiene, aun cuando Él se revela, de no darnos ningún pie de tropiezo con una imagen, ni de su persona. ¿Qué dice verso 15? Guardad pues mucho. Noten esa palabra mucho. Aquí hay algo que hay que tener mucho cuidado, dice Dios. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. O sea, cuando Dios se reveló al pueblo de Israel, Dios no se manifestó en ninguna forma. Ahora, ¿por qué? Lo que dice verso 16, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. Hermanos, Dios conocía muy bien el corazón del pueblo de Israel. Dios sabía cuán propensos ellos eran a seguir aún una idolatría supuestamente sana. Y Dios sabía que si Él se manifestaba en una forma, digamos, humana, una imagen,
visible, la tentación para Israel sería, alguien iba a dibujar esa imagen. Y cuando Dios ya no estaba manifestándose como lo hizo el monte Sinaí, la gente sacaría esta imagen que habían dibujado y empezaría a orar a esa imagen. Con los argumentos que se suelen dar, ¿no es cierto? Que esta es una foto, no estoy adorando a la foto, sino que la foto me hace recordar a Dios y me ayuda a orar a Dios. Bueno, suena muy razonable, pero Dios lo prohíbe. Y por eso Dios específicamente decidió, cuando se manifestó en el monte Sinaí al pueblo de Israel, Dios no se manifestó en ninguna forma, ninguna imagen, para salvaguardar al corazón del pueblo de Israel. Pero hermanos, la triste realidad es que aun cuando Dios hacía todos los esfuerzos para cuidar a su pueblo de este pecado, el pueblo cayó en ese pecado. ¿Se acuerdan ustedes lo que leemos en Éxodo 32? Moisés había subido al monte Sinaí para encontrarse con Dios. Moisés había pasado 40 días en el monte, no bajaba. Imagínense, hermanos, el pueblo de Israel, más de 1 millón de personas, sin un líder. Moisés ya no estaba en la presencia de Dios. Y el pueblo de Israel, que había quedado abajo en el valle, una vez que pasaron los 40 días, el pueblo se empezó a intranquilizar. Y dijeron, ¿qué habrá pasado con Moisés? De repente por ahí, por el monte, Moisés ya ha muerto. ¿Y nosotros qué hacemos aquí en el desierto? Tenemos que seguir nuestro viaje. Pero ¿quién irá con nosotros? ¿Dónde está este Dios Jehová? ¿Y qué decidieron hacer? Decidieron juntar todo el oro y la plata que tenían, lo derritieron todo, ¿y qué fue lo que confeccionaron? Un becerro de oro. Ahora, hermanos, cuando el pueblo de Israel estaba confeccionando este becerro de oro, no era que ellos estaban dejando de servir a Dios, por si acaso. Porque leemos claramente en verso 5 la reacción de Aarón, verso 5 de Éxodo 32. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Así que, hermanos, aquí no estaban quebrantando el primer mandamiento. ¿Se dan cuenta? Aquí el pueblo aparentemente está queriendo seguir a Jehová. ¿Cuál es el problema? El problema es que han hecho una imagen. Y este becerro supuestamente representaba a Jehová. Pero Dios había dicho, no hagan ninguna imagen, ni para representarme a mí, porque yo soy espíritu. Yo quiero que ustedes aprendan a adorarme en espíritu y en verdad. Y hermanos, aquí hay un punto muy importante en nuestra vida cristiana. Lo que Dios anhela de nosotros es que aprendamos a conocerle y servirle sin la necesidad de una imagen. Me acuerdo una vez estaba viajando de Lima a Tarma, me senté al lado de un joven y en el viaje entramos en una conversación. Y cuando él se enteró que yo era misionero, él me compartió que él era católico y practicante. Íbamos conversando, yo notaba en él una sinceridad muy buena en un joven católico. Y en la conversación que tuvimos, él de repente me dijo, pero hermano, una cosa no entiendo de ustedes los evangélicos. ¿Por qué se oponen tanto a las imágenes? Entonces yo le dije, bueno, permíteme una pregunta, ¿por qué usa usted una imagen? Y él dijo, bueno, para mí la imagen es como una foto. A veces estoy lejos, como si estuviera de viaje y extraño a mi familia, llevo una foto de mi familia. Y la foto me hace recordar a mi familia. Así uso las imágenes, me dijo este joven católico. Yo dije, ok, pero qué extraño sería si yo tuviendo esposa
Llevaría una foto de mi esposa en mi Biblia, digamos, cuando estoy de viaje. Pero cuando llego a casa donde está mi esposa, al acostarme en la noche, abro la Biblia, saco la foto de mi esposa y empiezo a hablar a la foto de mi esposa, cuando ella está acostada ahí al lado mío. Y dijo, bueno, ya claro, no tiene sentido. Yo dije, ese es exactamente el problema. Si tenemos a Dios en nuestros corazones, no nos hace falta esas imágenes. Y podemos adorar a Dios y hablar con Dios y sentir la presencia de Dios sin la necesidad de estas imágenes. Las personas que no tienen ese sentir de Dios en su corazón, ellos sí necesitan una imagen. Pero lo que Dios quiere de todos nosotros es que podamos llevar a Dios tan cerca en nuestros corazones, que nuestra comunión con Dios sea tan tremenda y profunda, que no nos hace falta ninguna imagen, porque conocemos a Dios y le adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Y el Señor Jesucristo dijo categóricamente, ¿no es cierto?, a tales adoradores Dios está buscando. Es Dios quien está buscando esto. No es que la iglesia evangélica insiste en esto. Dios está anhelando, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces el uso de imágenes nos dañan, porque nos llevan a apartarnos de esta comunión con Dios en espíritu. Y eso nos aleja de Dios. Ahora, la segunda razón esta mañana por la cual estas imágenes son prohibidas es porque estas imágenes también seducen a la persona. Si tomamos otra vez la idea de imágenes sexuales, ustedes sabrán que imágenes sexuales son muy fuertes. Y la imagen sexual puede seducir a una persona a cometer actos indecentes o actos que no deben cometer como ser humano. La pornografía es una tremenda adicción y puede llevar a una persona a hacer cosas que no debe hacer. Esas imágenes pueden seducir, nos seducen moralmente. ¿Qué de imágenes religiosas? El Sagrado Corazón de Jesús, el Señor de los Milagros. Esas imágenes también seducen. Seducen espiritualmente. En el ámbito espiritual, esas imágenes son una trampa y una seducción espiritual. Ahora yo sé que eso es muy fuerte decirlo, ¿no es cierto? Porque vivimos en un país donde el mes de octubre las procesiones son titulares en los noticieros. Y tenemos que tratar de contestar a esta pregunta. ¿En qué sentido estas imágenes nos seducen? Bueno, nos seducen espiritualmente en dos sentidos. En primer lugar, nos seducen por la tentación de venerar a esa imagen. Venerar a esa imagen. ¿Cuántos taxistas, por ejemplo, no llevan una imagen del Cristo morado en su taxi? ¿Y qué hacen? Me imagino, en la mañana cuando salen a taxiar, primero su mano sobre la imagen, ¿no es cierto? Padrecito, Padre lindo, ayúdame hoy. Pero están tocando la imagen. Están poniendo su confianza en la imagen. O hay personas que cuando van a una iglesia católica, entran a la iglesia y hay una imagen de Cristo y ahí se postran delante de la imagen. Hacen reverencia delante de la imagen. Cuando, ¿qué es lo que Dios ha dicho? Miren otra vez Éxodo 20, verso 5. La palabra de Dios no podía ser más clara. ¿Qué dice verso 5? No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Así que hermanos, personas que andan con imágenes del Señor de los Milagros o lo que sea en sus taxis, o que tienen imágenes del Sagrado Corazón de Jesús en sus casas, y ahí están persignándose delante de ellos, o tocándolos, haciendo una oración, es una seducción espiritual. Es un engaño de parte de Satanás. Ellos piensan que están en contacto con Dios. Vamos a ver en un momento
que lejos de estar en contacto con Dios, están en contacto con otros poderes muy peligrosos. Y es una tremenda seducción espiritual esto. Y hermanos, la Biblia nos indica varios ejemplos de este peligro. Permítanme mostrarles 2 ejemplos a lo menos del peligro de la seducción de las imágenes. Vamos a Jueces, el capítulo 8. Vamos a ver un relato muy triste en la vida de un gran siervo de Dios. Creo que todos conocemos el nombre de Gedeón, el hombre a quien Dios usó para liberar al pueblo de Israel. Pero no todos sabemos lo que ocurrió al fin de la vida de Gedeón. Miren aquí Jueces, capítulo 8 y el verso 27. El contexto es que en su vejez el pueblo de Israel había pedido a Gedeón ser rey. De repente hubiera sido una gran tentación, a lo menos para los políticos del Perú, una gran tentación, ¿no es cierto? Cuando el pueblo le pide ser rey. Pero Gedeón se dio cuenta que él no estaba para ser rey, el único rey debería ser Dios. Así que él rehusó ser rey, pero decidió hacer algo, me imagino con un poco de vanagloria, que resultó literalmente un escándalo, un tropiezo para su vida y su testimonio. ¿Qué hizo Gedeón? Verso 27. Y Gedeón hizo de ellos, es decir, de los aretes y zarcillos que les habían dado, Gedeón hizo con ellos un efod. Un efod es algo que va en el pecho, con un pectoral. ¿Y qué hizo con este efod? El cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y ahora miren lo que dice la Biblia después. Y todo Israel, ¿qué hizo? Se prostituyó. Está hablando de espiritualmente, ¿no es cierto? Se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Qué triste, ¿no es cierto? Al fin de la vida de este gran siervo de Dios, cometió un error. El pueblo quería seguir a alguien. Él estaba queriendo que ellos sigan a Dios. Él mandó hacer un efod para que el pueblo pueda seguir a Dios. Pero el pueblo hizo del efod una imagen para adorar y para servir. Se prostituyeron tras esta imagen. Y fue tropezadero, fue un escándalo para la vida de Gedeón. Vemos, hermanos, cuán fácil estas imágenes pueden seducir. Se pueden hacer con las mejores intenciones, pero terminan corrompiendo al pueblo de Dios. Tenemos otro caso también muy poco conocido, pero vale la pena mencionar esta mañana. Miren un detalle en Segunda de Reyes, el capítulo 18 y el verso 4. Un verso para subrayar en nuestras Biblias, para ver otra vez el peligro de la seducción espiritual de imágenes. ¿Qué dice? Segunda de Reyes 18 y verso 4. Antes de leer ese verso, permítame darles el contexto. ¿Se acuerdan, hermanos, que cuando el pueblo de Israel estaba pasando por el desierto durante el Éxodo, varias veces se rebelaban contra Dios? Y Dios tenía que disciplinar al pueblo. ¿Se acuerdan una vez? La disciplina tomó la forma de serpientes que venían y mordían a las personas. Y miles de personas judías murieron por la mordidura de esta serpiente. Y el pueblo se arrepintió y clamó a Dios. ¿Se acuerdan la solución? ¿Qué fue lo que Dios mandó hacer a Moisés? Una serpiente de bronce, ¿no es cierto? Y la orden era, cualquier persona mordida por una serpiente solo tenía que mirar a la imagen, la serpiente de bronce, y serían sanados. ¿Alguna vez se preguntó qué pasó con esa serpiente de bronce? Muchos pensamos que quedó por ahí en el desierto. No quedó en el desierto. Cuando entraron en la tierra prometida, llevaron la serpiente de bronce.
Y miren lo que leemos aquí. ¿Qué pasó al final con esa serpiente de bronce? Segunda de Reyes 18, verso 4. Él quitó los lugares altos, un rey bueno, quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos, noten esto, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Así que existía todavía, unos 700 años después. Fíjense, 700 años después, todavía estaba esta imagen, hecha por Moisés. ¿Y qué mandó? ¿Qué dice el verso 4 al final? Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la habían llamado Neustán. Qué trágico, ¿no es cierto? Algo que Dios había dado no para venerar, no para poner confianza en eso, sino solamente para obedecer el mandato de Dios de mirar la serpiente para ser sanados. Una vez que esa plaga, por decirlo así, de las serpientes pasó, el pueblo de Israel debería haber destruido esa imagen. Confieso que no entiendo por qué Moisés no ordenó su destrucción. Pero esa imagen otra vez fue tropezadero para Israel. Y empezó la superstición en Israel. Y empezaron a quemar incienso, a venerar, a postrarse delante de esta imagen. Y vemos, hermanos, en estos dos incidentes, el gran peligro de la seducción espiritual en cuanto a las imágenes. Entendemos ahora entonces por qué Dios es tan firme, que Dios ha colocado en los 10 mandamientos un mandamiento que dice: no debemos tener ninguna imagen a la cual veneramos o en la cual ponemos nuestra confianza. Entonces, en primer lugar, estas imágenes son peligrosas porque Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. En segundo lugar, estas imágenes son prohibidas porque nos seducen, nos engañan espiritualmente hablando. Pero en tercer lugar, hermanos, pasemos a algo aún más fuerte todavía. ¿Por qué será que estas imágenes nos dañan? En tercer lugar, porque la realidad es que detrás de estas imágenes se esconden los demonios y Satanás. Ahora, yo entiendo que esto es muy fuerte decirlo, pero voy a sustentarlo esta mañana delante de ustedes para que entiendan. La razón por la cual Dios está muy en serio de esto es porque Dios sabe muy bien cómo Satanás y los demonios tratan de meterse entre un ser humano y su Dios para engañar y para atrapar espiritualmente a las personas. Miren, hermanos, en primer lugar, lo que leemos en 1 Corintios, el capítulo 10. 1 Corintios, el capítulo 10. Para notar aquí la enseñanza bíblica, que detrás de las imágenes se esconden, se disfrazan los demonios. Y las personas piensan que están venerando al Señor de los milagros, cuando en realidad están venerando demonios que se esconden detrás del Señor de los milagros. Y eso es lo terrible de lo que está pasando en nuestro país. Ahora miren lo que leemos en 1 Corintios 10, versos 19 y 20. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo sea algo, esta imagen sea algo? ¿O que sea algo de importancia lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y hermanos queridos, el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, reconoce y afirma que detrás de las imágenes religiosas se esconden los demonios. Y personas que piensan están rindiendo homenaje a esta imagen, sea el Señor de los Milagros o el Sagrado Corazón de Jesús, no se dan cuenta
que están rindiendo homenaje a demonios. A demonios. Y por eso Dios prohíbe estas cosas. Este fue el problema de Israel, aún en el desierto, durante el Éxodo. Miren Levítico, capítulo 17 y el verso 7. Estoy dando muchos versos, hermanos, esta mañana para que ustedes entiendan que esto no es mi idea, sino que viene de la palabra de Dios. Levítico 17 y el verso 7. Miren lo que el pueblo de Israel estaba haciendo aún en el desierto. Y por esta razón la mayoría de Israel no llegó a entrar en la tierra prometida, porque su corazón no estaba bien delante de Dios. ¿Qué dice Levítico 17, verso 7? Y nunca más sacrificarán sus sacrificios, ¿a quién? A los demonios, tras de los cuales han fornicado. Y tendrán esto por estatuto perpetuo, por sus edades. El contexto, si miran al comienzo del capítulo 17, es Dios estableciendo un santuario único. Dios dice al pueblo de Israel, cuando ustedes entran en la tierra prometida, yo quiero que ustedes no adoren en cualquier lugar. No me van a adorar en sus casas. No me van a adorar en lugares altos. No me van a adorar en lugares sagrados. Cuando ustedes entren en la tierra prometida, van a establecer un solo lugar, Jerusalén. Y en Jerusalén van a adorar, en ningún otro lugar. Y van a dejar de servir a los demonios, como lo vienen haciendo hasta ahora. Qué triste, ¿no es cierto?, pensar que la mayoría de ese 1.000.000 de personas que salieron de Egipto, la mayoría adoraban a demonios en las imágenes. Y Dios prohíbe esto para el bien del pueblo de Israel. Así que, hermanos queridos, estas cosas son tremendamente dañinas por la presencia de los demonios. Ahora, ¿cómo podemos demostrar que los demonios realmente están detrás de estas imágenes? Quizás usted realmente está dudando ahora, está pensando, el pastor realmente está exagerando tremendamente. ¿Cómo va a decir que hay demonios detrás del Señor de los Milagros o el Sagrado Corazón de Jesús? Bueno, permítame demostrarlo, hermanos. Como aún en nuestro país, las evidencias son abundantes, que detrás de estas imágenes están los demonios. En primer lugar, hagan memoria, piensen. Cuando en algún lugar se hace una fiesta religiosa, sea al Señor de Uruguay, al Señor de los Milagros, a la Virgen de la Puerta, lo que sea, ¿cómo termina esa fiesta? Ahí está. Borrachera, relaciones sexuales ilícitas. Hermanos, entran a la iglesia católica santitos, ¿no es cierto?, en la mañana, van y confiesan su pecado, y ahí aparentemente están honrando al Señor de los Milagros, lo que sea, y luego salen por la tarde a una fiesta, empieza la fiesta, empieza la música, empiezan a tomar, se empiezan a emborrachar, y una serie de pecados, inmoralidad. Hermanos, ¿de dónde viene todo eso? ¿Dios es acaso un Dios de inmoralidad? No, son los demonios que están incentivando a las personas a esta vida de perdición. Por eso nunca debemos sorprendernos que las fiestas católicas terminan por lo general en una borrachera y un desenfreno total. Yo he vivido en Tarma por 5 años. Yo he visto a primera vista estas cosas. Y el resultado al día siguiente, el desastre en la ciudad. Y esto no tiene nada que ver con Dios. Tiene que ver todo con los demonios y Satanás, que tiene la gente tan engañada que piensan que están adorando a Dios. Pero los demonios los tienen atrapados. Y por eso también, hermanos, hay un tremendo estancamiento o un entrampamiento espiritual. La gente está atrapada espiritualmente en estas cosas. ¿Alguna vez ha intentado usted animar a alguien, quitar esa imagen del Sagrado Corazón de Jesús de su casa? ¿Cuánto se resiste, no es cierto?
No quieren. Tienen miedo. Se aferran a eso. Ahora, ¿por qué se aferran a eso? Porque Satanás no los quiere soltar. Los demonios no los quieren soltar. Están esclavizados a eso. Yo me acuerdo una vez, hace unos años, aquí en la iglesia, al fin del culto, una persona me invitó a ir a su casa para orar por su madre que estaba enferma. Él era de una iglesia Alianza en Lima, pero su madre vivía en Primavera. Resulta ahora a la vuelta de nuestra casa, donde vivimos. Y él me compartió que su madre estaba muy enferma, los médicos no sabían cuál era el problema, y él realmente quería que su madre escuchara el evangelio antes de morir. Así que yo fui a la casa para visitar un día, el hermano me abrió la puerta, me presentó a su madre estaba lúcida, conversamos algunos temas así introductorios, y el hermano dijo, bueno, pastor, yo le dejo con mi madre para que usted pueda leer la Biblia con ella y orar. ¿Saben lo que pasó? Enseguida que el hermano salió del cuarto y yo abrí mi Biblia, la señora quedó dormida. Enseguida quedó dormida. Yo no sabía qué hacer. Había venido a visitar a esta persona y un momento está lúcida, conversando, y de repente está dormida. Yo trataba de hablar y era obvio que no me escuchaba. Así que me levanté y salí y dije, hermano, lo siento, no puedo hablar con tu madre porque extraño, quedó dormida. Ya está cansada, pastor. Otro día será. Entonces nos sintamos para la siguiente semana. Yo volví la siguiente semana. Otra vez me introdujo al cuarto de su madre estaba lúcida. Otra vez abrí la Biblia para empezar a leer y otra vez cayó de sueño. Y cuando salí del cuarto, me detuve para mirar la sala. Y la sala estaba llena de imágenes. Y se podía hasta sentir la presencia maligna de los demonios. Yo le dije, hermano, yo no voy a poder orar con tu madre hasta que ustedes saquen estas imágenes de la casa. Sí, pastor, yo sé, me dijo. Yo he tratado de hablar con mi madre, pero ella se aferra tanto a estas imágenes, ella no quiere soltarlas. Yo dije, bueno, hermano, lamentablemente yo no puedo hacer nada aquí. Y unos meses después me enteré que había fallecido y pasó la eternidad. ¿Y no será eso, hermanos, un cuadro vívido de muchísimas familias en el Perú? Tienen estas imágenes en sus casas. Dicen, piensan que están adorando a Dios cuando están esclavizados a los demonios y no conocen a Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué Dios toma esto tan en serio? Lo toma tan en serio como para ponerlo en uno de los 10 mandamientos. No harás imágenes, ni de Dios, ni de alguien que represente a Dios. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque estas imágenes son disfraces para los demonios y para Satanás. Y en cuarto lugar, hermanos, para terminar esta mañana, estas imágenes son tremendamente dañinas, porque Dios, nuestro Dios, es un Dios celoso. Un Dios celoso. Miren cómo Éxodo 20, verso 5 lo pone. ¿Cuál es la razón que Dios da en verso 5? Por la cual nadie debe inclinarse delante de ninguna imagen. Nadie debe honrar o venerar a ninguna imagen. ¿Por qué? Dice verso 5, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares, a los que me aman a mí y guardan mis mandamientos. Yo sé que la palabra celoso tiene connotaciones negativas, ¿no es cierto? Pero en realidad el celo es un atributo positivo.
cuando el celo es el fruto de un amor profundo por otra persona. Hermano, sería muy extraño, ¿no es cierto?, que una mujer recién casada, amando tremendamente a su esposo, encuentre que su esposo está con otra mujer. Sería muy extraño que la esposa no sienta celos. El celo ahí no es algo malo, ¿no es cierto? El celo muestra que hay un tremendo amor por el hombre. Y el celo muestra que la mujer quiere del hombre su cariño exclusivo. Y en un matrimonio eso es lo correcto. Así que los celos tienen su lugar dentro de una relación de amor profundo. Y Dios nos ama profundamente. Y Dios quiere que nosotros, como seres humanos, le amamos a Él profundamente, más que cualquier imagen. Pero una persona que empieza a poner su confianza en alguna imagen, le está faltando respeto a Dios. Está siendo infiel a Dios. Está orando a una imagen, pidiendo a la imagen que le cuide, no a Dios. Y la reacción de Dios es un celo justo, un celo justo. ¿Y qué hace Dios cuando eso se da? Dios castiga, Dios aplica disciplina, Dios busca la manera de hacer que la persona recapacite y vuelva a la fidelidad a Dios. Y cuando Dios encuentra que una persona está siendo fiel a Dios, ¿qué dice el verso 6? Él hace misericordia. Qué hermoso es eso, ¿no es cierto? Él nos bendice. Él bendice a cuantas personas le amamos a Él y guardamos sus mandamientos. Hermanos, yo sé que hoy en día, yendo a la segunda vuelta de las elecciones, el Perú está preguntando, ¿quién nos hará mayor bien? ¿Humala o García? Pero el problema, hermanos, es que hay factores espirituales que tienen a nuestro Perú estancado económicamente. Y parte de eso son las imágenes a la cual tantos peruanos están venerando. Hermanos, ¿cómo podemos esperar la bendición de Dios en nuestro país cuando la gran mayoría de peruanos están infringiendo el segundo mandamiento todos los días? Puede venir cualquier gobierno, pero no va a solucionar este problema. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que dar un ejemplo. Un ejemplo de haber cortado para siempre con estas supersticiones y vivir bajo la misericordia y la bendición de Dios. Y luego poder hablar a nuestros amigos y vecinos y exhortarles, animarles a que dejen esas imágenes y puedan seguir al Señor Jesucristo en espíritu y en verdad, porque Dios lo merece. De repente esta mañana hay alguien que me escucha y usted tiene imágenes en su casa. Permítame, en el amor del Señor, pensando en su bien, animarle, voten todo eso. Desháganse de todo eso. Entiendan que Dios prohíbe, Dios prohíbe estas imágenes. Y la promesa de Dios es bendecir si es que usted quita estas imágenes. Pero va a haber una lucha espiritual. Los demonios no salen de una casa así nomás. Y hay personas que cuando intentan quitarse las imágenes, empiezan a encontrar ciertos problemas, ciertas luchas, y dicen, oh, mejor guardo aquí en la pared todavía, siquiera una imagen. Eso es fatal, fatal. Hay que deshacernos de todo y tener un corazón limpio delante de Dios y confiar que Él nos va a bendecir. Como hemos cantado esta mañana, hermanos, amarte
solo a ti, Señor. Amarte solo a ti y seguir tu caminar. No seguir las imágenes, no ir tras las imágenes, sino amarte solo a ti en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Padre Celestial, esta mañana tu palabra ha sido bastante fuerte, bastante radical. Pero Padre, tenemos que confrontarnos con la verdad en tu palabra, sabiendo, Señor, que tú nos amas. Y si es que tú has dicho estas cosas en la Biblia, es para nuestro bien espiritual. Queremos orar por nuestro país esta mañana, Padre. Queremos pedir que tú perdones por tanta idolatría, tanto quebrantamiento de este segundo mandamiento. Y queremos pedir, Padre, que tú nos levantes como iglesia para poder declarar tus mandamientos y llamar a las personas a dejar estas imágenes prohibidas que nos engañan, nos seducen, nos atrapan espiritualmente. Y Padre, que podamos realmente amarte solo a ti, en espíritu y en verdad. Quiero pedir, Padre, si hay alguien que está luchando con eso esta mañana, darle la gracia que necesita, Padre, para entender estas cosas. Dispone sus corazones, Señor, a poder eliminar de sus casas, de sus pertenencias, cualquier imagen prohibida. Y, Padre, que tú les lleves a una verdadera adoración a nuestro Padre Celestial. En tu nombre, Señor Jesús, te lo pedimos. Amén.